En esta sesión hablaremos de la electrocardiografía en la cardiopatía isquémica. Vamos a ver una revisión general de qué cambios electrocardiográficos se producen en presencia pues, de un paciente con cardiopatía isquémica y los diferentes escenarios que pueden darse en este tipo de enfermedades, ¿no? En primer lugar, entender qué es la cardiopatía isquémica y pues está claro que la cardiopatía isquémica es un proceso patológico caracterizada por una insuficiente perfusión sanguínea al miocardio por las demandas requeridas, ¿no? Generalmente, pues es esto, es una alteración entre la oferta y demanda. La oferta de, pues, flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias que llevan oxígeno y nutrientes y la demanda, el requerimiento del tejido miocárdico ventricular contráctil para poder atender a sus actividades o a sus gastos energéticos que realizan. Generalmente, la causa más frecuente que lleva a esta situación se concentra en fenómenos de tipo formación de placas arterioscleróticas en las arterias coronarias epicárdicas como principal causa de isquemia o cardiopatía isquémica. Otras causas menos frecuentes pueden ser ya también alteraciones en la oferta por problemas en las coronarias como disección, vasoespasmo, disfunción microvascular, malformaciones congénitas, trayectos intramiocárdicos de las arterias coronarias. También puede haber alteraciones en la demanda que son menos frecuentes, como hipertrofia, taquicardia, etc. Entonces son estos mecanismos, alteraciones en la oferta, lo que más se altera, pero también pueden haber alteraciones en la demanda que pueden generar una isquemia miocárdica, ¿no? Entonces, como hemos comentado, generalmente las alteraciones en la cardiopatía isquémica se debe al flujo sanguíneo de las arterias coronarias. Es importante entonces entender la anatomía, ¿no?, de las arterias coronarias, en especial, ¿no?, del tronco de la coronaria izquierda, cómo ésta se bifurca en su descendente anterior y su circunfleja, de la coronaria derecha, ¿no?, que llega hasta en todos sus segmentos, ¿no?, da una rama para el nodo sinusal, para el nodo AB, cómo se divide luego en la descendente posterior. La circunfleja también puede dividirse, terminar en una descendente posterior, etcétera, ¿no? Es esta anatomía coronaria muy importante, porque muchas veces las lesiones pueden darse a ese nivel. Y fundamentalmente las enfermedades coronarias arterioescleróticas, en la cual la formación de una placa de ateroma justamente va a generar una alteración en el aporte sanguíneo por un estrechamiento de esta arteria, generando una restricción en el flujo sanguíneo al músculo miocárdico. Y cuando un músculo no recibe adecuada perfusión, pues tiene angina, tiene dolor, genera dolor, y eso es lo que pasa. La angina de pecho debido a una insuficiente perfusión miocárdica, ¿debido a qué? Debido a que la arteria coronaria está con una restricción en su flujo sanguíneo. Y la causa más frecuente es la arterioesclerosis, placas de ateromas que puede generar este tipo de problemas, generando angina de pecho, el cual es un dolor o un disconfort en el tórax, en el pecho, que se produce cuando parte del músculo miocárdico no recibe suficiente flujo sanguíneo, ¿no? Y entonces, pues, este síntoma va a generarse en este tipo de escenarios de enfermedad coronaria arterioesclerótica, y generalmente, pues, son arterias que tienen un grado de estrechamiento importante, ¿no? Más del 70% generalmente, lo cual va a llevar a sintomatología en estos pacientes. Y justamente la isquemia miocárdica va a generar hipoxia miocárdica. Y la hipoxia miocárdica evidentemente va a generar pues que la producción de ATP se reduzca, generando pues alteraciones a diferentes frentes, ¿no? A nivel intracelular, a nivel extracelular. Esto evidentemente, este tipo de alteraciones de hipoxia miocárdica va a llevar a un incremento del metabolismo anaeróbico, haciendo que los hidrogeniones intracelulares aumente, ¿no? Llevando a que la célula luego muera, pues, ¿no? Entonces, este proceso de hipoxia miocárdica activará la cascada isquémica, la que generará, pues, disfunción de la función diastólica, sistólica, cambios electrocardiográficos y, evidentemente, el cuadro clínico característico de la angina. Y en este escenario, la cardiopatía isquémica se divide en dos grandes grupos, la angina estable y el síndrome coronario agudo. La angina estable básicamente es un desbalance entre oferta y demanda, ¿no? Y se asocia, pues, como hemos comentado, a una reducción del flujo sanguíneo de forma progresiva. Esta suele ser una placa ateromatosa estable, ¿correcto? Que restringe el flujo sanguíneo a tal punto que cuando el paciente hace mayor demanda, pues va a generar sintomatología. Este cuadro clínico de angina
pues con el esfuerzo no suele tener variaciones en el último mes, suele ser una placa crónica estable. En el síndrome coronario agudo no, aquí hay un dolor torácico súbito, agudo. ¿Debido a qué? Debido a que la arteria coronaria, pues en la zona donde hay una placa aterosclerótica inestable, pues ha sufrido una ruptura en la cubierta endotelial de esta placa ateroma, la cual ha llevado a que los componentes subendoteliales se manifiesten y activen una cascada trombótica y ocluyan totalmente la arteria coronaria. Evidentemente son cuadros clínicos totalmente diferentes, ¿no? La angina estable, hay una enfermedad crónica progresiva de estenosis progresiva de la arteria coronaria, a tal punto que cuando es severa esta estenosis, ya hay un cuadro clínico conocido como angina típica, el cual pues se caracteriza por un disconfort, ¿no? Que tiene pues ciertas características, que se asocia al ejercicio, al estrés, cede con el reposo o incluso con la nitroglicerina, ¿no? Este tipo de pacientes con angina estable, además de la clínica que pueden presentar, pueden tener electrocardiogramas normales, en especial cuando no están en actividad física, están en reposo, no tienen angina, ¿ok? En presencia de angina, pueden, en algunos casos, en la gran mayoría realmente, presentar cambios electrocardiográficos a nivel del segmento ST, tipo infradesnivel, pseudonormalización de la onda T y también del segmento ST. También podemos ver un electrocardiograma pues anormal en estos escenarios, pero recuerden, un electrocardiograma normal en un paciente con angina estable no descarta la enfermedad, ¿ok? Eso es importante recordar. Ahora tenemos otro escenario clínico también muy conocido por ustedes, síndrome coronario agudo, ¿no? El flujo sanguíneo entonces en la arteria coronaria debido pues a una placa ateromatosa, ¿no? En la cual al ser inestable puede sufrir pues una ruptura, obviamente, y esa ruptura de la placa ateromatosa inestable, miren la placa ateromatosa, sus células espumosas, esta placa ateromatosa, tener una cubierta inestable, se puede romper y al exponer su tejido o el componente subendotelial, activa la cascada, ¿no? De formación de un trombo, el cual va a ocluir totalmente el flujo sanguíneo. Esto va a generar un evento agudo, súbito, caracterizado por un dolor torácico opresivo que dura más de 20 minutos. Muchas veces se irradia a hombros, a miembro inferior izquierdo, a miembro superior izquierdo, disculpen, y también se asocia a síntomas neurovegetativos. Este tipo de cuadros clínicos de dolor torácico opresivo de gran intensidad, correcto, no responde a nitratos. Entonces el paciente debe acudir a emergencia para ser atendido porque si esta placa, si esta obstrucción total o casi total no es resuelta, puede llevar pues a complicaciones mayores en el paciente. Puede tener presentaciones atípicas en mujeres, ancianos y diabéticos, ¿correcto? Y la presentación clínica es muy variable. Algunos pacientes incluso son oligosintomáticos, como es el caso de los pacientes con presentación atípica, ¿correcto? Y algunos pacientes pues pueden presentar como un arresto cardíaco, un shock cardiogénico, así es que el cuadro puede ser bastante grave. Va a depender mucho de la extensión de la zona infartada, ¿no? Entonces, el cuadro clínico de síndrome coronario agudo está muy bien definido. Si el paciente cumple estas características, estamos frente a un SICA, un síndrome coronario agudo. Esto motiva al paciente a acudir a emergencia. Y en emergencia, este cuadro clínico debe ser atendido a la brevedad. Y dentro de los 10 minutos de una emergencia, el paciente debe tener un electrocardiograma porque con el electrocardiograma estableceremos el diagnóstico de un Zika ST no elevado o un Zika ST elevado. Y eso es fundamental, porque el electrocardiograma nos dirá, si no hay elevación persistente del ST, pues hay una obstrucción evidentemente casi total del lumen de la arteria coronaria. No es total, es casi total. Evidentemente va a generar, puede incluso a veces no generar cambios significativos, solamente T picudas, simétricas, acuminadas, a veces no hay cambios relevantes. En algunas ocasiones, pues hay T negativas, hay infradesnivel del segmento ST. En el contexto de un Zika ST no elevado, es fundamental, pues, tener enzimas cardíacas para definir si es una angina inestable cuando son enzimas negativas o definir que es un infarto no Q cuando las enzimas son positivas. ¿Ok? Si el paciente, al llegar a emergencia, el electrocardiograma nos muestra elevación del segmento ST de manera persistente, estamos frente a un Zika ST elevado,
Por lo tanto, la arteria coronaria está totalmente ocluida. Por lo tanto, cada minuto que pasa es miocardio perdido. Y por lo tanto, se tiene que activar pues, el sistema de emergencia para poder reperfundir esta arteria lo antes posible y evidentemente mejorar el pronóstico de estos pacientes y no esperar una evolución natural que evidentemente tiene muy mal pronóstico, ¿no? Entonces, en la evolución de un infarto agudo a miocardio, pues hay una evolución electrocardiográfica, como acá lo vamos a revisar. Hablamos de la cascada isquémica que tiene una secuencia, ¿no? Disfunción diastólica, sistólica, cambios electrocardiográficos. Y dentro de los cambios electrocardiográficos están, pues justamente, alteraciones en la onda T. Y miren, la onda T inicialmente es lo primero que se altera en un infarto, ¿no? En los primeros 20 minutos de iniciar el cuadro clínico, podemos ver alteraciones únicamente en la onda T, una onda T hiperaguda, picuda, algo que insinúa que el punto J se eleva, pero lo que predomina claramente es una T picuda hiperaguda. Ya después de estos 20 minutos, ¿no? Dentro de los 30 minutos, dentro de la primera hora, y con una evolución hasta las 10 a 12 horas, el segmento ST se va a elevar. El punto J se eleva de la línea de base. Y esto pues se va a evidenciar en las derivaciones que ven la cara afectada, inferiores, laterales, anterior, apical, septal. ¿Ok? Luego, dentro de las 9 a 12 horas, si es que el infarto evoluciona y no hacemos nada por él, pues lo que vamos a ir viendo pues después de ver isquemia, lesión, empezamos a ver necrosis. Y por lo tanto empezamos a observar ondas Q patológicas. Pasadas las 24 o 48 horas, esta T hiperaguda ya empieza a cambiar de polaridad, se hace una T negativa. Y semanas posteriores a la evolución de un infarto, pues estas T's que se hicieron negativas se pseudo normalizan, ¿no? O se normalizan. Entonces, para poder hablar de los cambios electrocardiográficos en un paciente en general con enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica, es clave entender tres conceptos, ¿correcto? Que van a generar cambios electrocardiográficos bien definidos. Es el concepto de isquemia, que ahora vamos a hablar, el concepto de lesión y el concepto de necrosis. Es una secuencia, ¿no? Empezamos por isquemia. Si la isquemia no es corregida, pasará a lesión. Y si esto no es corregida, llevará a una necrosis del tejido miocárdico. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Ok? Entonces, el concepto electrocardiográfico de isquemia, pues nos habla de alteraciones en la onda T. Y las alteraciones en la onda T se van a deber a cambios en la polaridad y la morfología, principalmente en la morfología. No olviden cómo es la morfología de una onda T normal. La morfología de una onda T normal tiene sus características propias y definidas. Suele tener la misma polaridad, en primer lugar, que el complejo QRS que la precede. Pero lo más importante es la morfología. Un patrón asimétrico, ¿no? Un ascenso más lento que el descenso. Este patrón asimétrico es característico de una repolarización normal. Cuando esta morfología asimétrica, polaridad parecida al QRS que la precede, se ve alterado, pues podemos hablar de isquemia. ¿Y cuáles son esos criterios? Acá lo vamos a ver. Miren ustedes, hablamos de dos tipos de isquemia. Isquemia subendocárdica, ¿no? Que va a generar cambios en la morfología de la onda T, y la isquemia subepicárdica, que va a generar cambios en la morfología, pero también en la polaridad. Entonces, analicemos la isquemia subendocárdica. ¿En qué consiste la isquemia subendocárdica? En primer lugar, el concepto es de que en las zonas isquémicas, ¿ok? Va a haber un retardo en la repolarización. Por lo tanto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en primer lugar, este tejido isquémico nos va a formar un vector de isquemia que va obviamente del endo al epi. Pero la repolarización, como hay un retardo en la repolarización en el endo, viene del epi al endo, que es lo normal, que es lo que normalmente ocurre. Es por esa razón que este vector de repolarización, al no alterarse en una isquemia subendocárdica, pues las T's van a tener la misma polaridad. Pero como hay un tejido isquémico, la polaridad se mantiene, pero la morfología de la T cambia. ¿Por qué? Porque en un paciente con isquemia subendocárdica, las T's se mantienen con la misma polaridad, pero cambian, se hacen simétricas, acuminadas, picudas, a diferencia de las ondas T que no son isquémicas, que son ondas T asimétricas y no tan picudas.
Entonces, una onda T picuda simétrica nos habla de isquemia subendocárdica. Eso es importante recordar. Cuando existe isquemia subepicárdica, entonces el vector de isquemia está retardado en el epicardio y este pues apunta de epiendo. Pero como está retardada la repolarización en el epi, pues evidentemente la repolarización va a ir de endo a epi y esto evidentemente no es normal. El vector de repolarización se invirtió en la isquemia subepicárdica. Al invertirse el vector de repolarización con cabeza negativa y cola positiva, pues va a generar una onda T negativa. Esta onda T negativa también suele ser simétrica, ¿ok? La simetría es clave en la isquemia en la onda T, ¿ok? La isquemia subepicárdica tiene ondas T negativas, que es lo que justamente vamos a ver en este concepto de isquemia, que es el paso inicial, cuando obviamente se altera ese equilibrio entre oferta y demanda. Si la isquemia persiste, el tejido miocárdico va a empezar a lesionarse. Y cuando el tejido miocárdico se empieza a lesionar, pues va a generar alteraciones en el segmento ST. Y el tejido con lesión, pues nos va a generar un vector de lesión que apunta justamente al tejido lesionado, al tejido afectado. Por lo tanto, cuando tenemos una lesión subendocárdica, el vector de lesión apunta al endocardio, generando un infradesnivel del segmento ST, caracterizado por un punto J por debajo de la línea basal. Generalmente son infradesniveles de tipo horizontal, no son de tipo descendentes, ¿no? Son de tipo horizontal, con T negativas, ¿ok? Cuando la lesión es subepicárdica, generalmente avanza de endo a epi, el vector apunta de endo a epi, por supuesto. Y estas lesiones subepicárdicas son más severas. Suelen generar una elevación del segmento ST, como lo podemos ver aquí, con un punto J elevado. Esta lesión subepicárdica, pues, es mucho más grave y peligrosa para el paciente. Bueno, si este proceso de isquemia, lesión, persiste, pues el tejido miocárdico, como vimos en nuestro concepto ahí de cascada isquémica, pues las células miocárdicas, al activar su metabolismo anaeróbico, al aumentar los hidrogeniones, pues intracelulares, van a llevar a la muerte celular. Y esta muerte celular, pues va a darse en ese tejido miocárdico que depende de esa arteria que se ha obstruido. Por lo tanto, van a empezar a aparecer pues zonas de necrosis. Y la necrosis electrocardiográficamente es una zona con inactividad eléctrica. Y esto se va a ver reflejado como una onda Q, pero una onda Q patológica. Recuerden ustedes que la onda Q en un EKG normal puede verse en las derivaciones laterales, ¿no? Reflejo del vector 1 de despolarización septal. Pero las ondas Q patológicas de necrosis, pues son características, ¿no? Y tienen ciertas peculiaridades, como por ejemplo, suelen tener un voltaje bastante importante, ¿no? Más del 25% de la R que le sigue, ¿correcto? Si una onda Q es más del 25% de la R que le continúa, es una onda Q patológica. Si la duración de la onda Q es más de 40 milisegundos, es patológica. Si la onda Q tiene una muesca en su descenso, es patológica. Y esta onda Q patológica es expresión de necrosis. Y necrosis en las zonas o las derivaciones que ven dicha zona, pues inferiores, laterales, anteriores, septales, laterales, etc. La necrosis puede ser transmural o no transmural, y eso evidentemente lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Bueno, entonces miren ustedes, acá tenemos la despolarización ventricular. Pero ¿qué pasa si el septum se necrosó? Si el septum se necrosó, evidentemente el vector de despolarización septal ya no va a estar presente. Ese vector que iba de izquierda a derecha. Al desaparecer ese vector 1, entonces, ese no se va a registrar en el electrocardiograma, especialmente en V1 y V2, ya no se va a ver la onda R pequeñita inicial en estas derivaciones, lo que se va a ver reflejado en el electrocardiograma como una onda QS en V1 y V2. ¿Ok? Ese es un concepto muy importante. En el caso de que hay una necrosis pues en la pared lateral, imagínense ustedes, la pared libre se necrosó. Muy bien, entonces el vector de despolarización de pared libre desaparece, porque hay una necrosis transmural.
¿Eso qué va a generar? Que B3, especialmente B4, B5, la onda R desaparezca. Entonces vamos a ver QS en estas derivaciones. Expresión de necrosis transmural en la pared libre, porque ese vector de despolarización de pared libre está ausente. Si la necrosis es no transmural, bueno, vamos a ver inicialmente una onda Q en esas derivaciones y luego vamos a ver una onda R de la despolarización del tejido que está alrededor de esta zona necrótica, con cambios evidentemente en la repolarización inicialmente. Y por eso es importante entender esos conceptos, ¿ok? Entonces, los conceptos de isquemia, lesión y necrosis son fundamentales en el análisis de un paciente con cardiopatía isquémica. Miren acá los siguientes ejemplos, ¿no? Un paciente, acá pues no veo una onda P, está en ritmo no sinusal, llama la atención estas T, estas ondas T. ¿Por qué llama la atención? Si es que es la misma polaridad que B3. Perfecto, pero miren ustedes, es una onda T simétrica, picuda. Cuando usted tiene una onda T simétrica y picuda, no olviden que esta onda T simétrica y picuda puede expresar una isquemia. ¿De qué tipo? Subendocárdica. También recuerden que una onda T picuda, acuminada, puede expresar también otro tipo de patologías. Ejemplo, hipercalemia, sobrecarga diastólica. Raras veces, pero también se puede plantear en un síndrome de QT corto. ¿Ok? Ahora miremos este otro electrocardiograma. Acá la flechita celeste nos marca que analicemos la onda T. La onda T es negativa, simétrica, ¿no? En derivación B5. Por lo tanto, nos puede expresar isquemia subepicárdica. Miren ustedes, no tanto la polaridad, sino la morfología. Una T simétrica nos expresa isquemia. Si es negativa, subepicárdica. Otro ejemplo, acá lo que estamos viendo es que el punto J después de este QRS se encuentra por debajo de la línea de base. Hay un infradesnivel del segmento ST con T negativas. Pues nos habla de lesión, lesión subendocárdica. Y aquí, en este trazado, ¿no? Derivaciones frontales, ¿qué veo? Una elevación del segmento ST en derivaciones de 2, de 3 y ABF. Pero a su vez veo infradesnivel en la derivación de 1 y ABL. ¿Qué está pasando? ¿Hay un SIC-ST elevado o un SIC-ST no elevado? Lo que estamos viendo es un SIC-ST elevado con la imagen especular que se va a ver pues en las derivaciones opuestas a donde está la elevación del segmento ST. En este caso, derivación de 2, de 3 y ABF tienen la elevación del segmento ST y por lo tanto, esta lesión subepicárdica que está elevada el ST en de 2, de 3 ABF, su imagen especular se va a ver en estas derivaciones, ¿no? De 1, ABL, B5, B6, vamos a ver especialmente de 1 y ABL una imagen especular o en espejo de lo que está pasando en D2, D3, que es el infradesnivel. Por lo tanto, con esto pues terminamos esta presentación. Esperemos les haya quedado muy claro estos tres conceptos de isquemia, lesión y necrosis y estamos listos pues para seguir avanzando en pacientes con cardiopatía isquémica.